Buenos días, por favor, tomemos asiento. Queremos en esta mañana, como decía ahorita Andrés, celebrar, conmemorar este tiempo especial de Semana Santa. Y justamente hace unos pocos días, uno de los médicos que estaba visitando a mi papá, después de decir algunas de las indicaciones sobre su estado de salud, se queda mirándome y me dice: ¿y ustedes qué hacen en Semana Santa? Yo quedé como, ¿perdón? Sí, quisiera saber, ¿ustedes van a salir, van a tener alguna cuestión especial? Y pues yo le dije, no, vamos a estar aquí en familia alrededor de mi papá. Y me quedé pensando y le dije, este hombre es el médico, pero me está haciendo una pregunta mucho más profunda de lo que aparentemente es. Y le dije, realmente lo que nosotros hacemos en Semana Santa es recordar lo que pasó con Jesús. Es centrarnos más que en las ceremonias, más que en los ritos que tradicionalmente solemos hacer como sociedad, como país, como cultura. Es recordar un suceso histórico de que Jesús, siendo hombre, siendo Dios hecho hombre, vino a morir por nosotros. Y vamos a celebrar cada uno de los días especiales de Semana Santa algunos de esos sucesos. Muy seguramente el Domingo de Ramos vamos a recordar lo que dice la Biblia de esa entrada de Jesús montado en un animalito, recibiéndolo a la gente con palmas. Pero también vamos a recordar el día cuando Jesús es entregado a las autoridades para ser torturado y cuando es crucificado. Pero también vamos a celebrar que a los 3 días Él resucitó. Y que porque Él resucitó y venció a la muerte, nosotros podemos tener vida. Y el médico se quedó así como interesante. Y bueno, seguimos con la cuestión correspondiente a su visita, pero me quedé pensando en que la pregunta sincera de este hombre tenía que ver mucho con la fe. ¿Qué hay detrás de la fe? ¿Qué hay detrás de la fe de mi papá que está despidiéndose de la vida? ¿Qué hay detrás de la fe de los que los estamos rodeando? Pero ¿qué hay detrás de la fe de nosotros como creyentes? ¿En qué nos centramos en estos días? ¿En qué nos dedicamos en una semana que para muchos es simplemente una semana de vacaciones o que para otros es una semana de cambio de actividades? Y fue muy especial contarle a este hombre, decirle, recordamos un suceso histórico. Y en esta mañana queremos recordar varios de estos pasajes que sucedieron con Jesús y que estamos conmemorando, recordando en estos días. Y yo quiero compartir con ustedes uno de esos primeros sucesos, y es cuando Jesús comparte la mesa por última vez, una cena muy especial con sus discípulos, con los más cercanos a Él, con sus amados, con quienes lo han acompañado durante más de 3 años tal vez, en los caminos, que han visto sus milagros, que han sido parte de esos milagros, que han visto cómo se ha transformado el agua en vino, cómo se han transformado 5 panes en alimento para miles, en cómo Jesús ha sanado física y espiritualmente a tantas personas. Y Jesús los convoca y les dice, preparemos la cena de esta noche. Quisiera que recordáramos leyendo precisamente la historia, la narración que hace uno de los evangelios de este pasaje, de la última cena. Por favor, acompáñenme en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Abran sus Biblias, búsquenlo ahí en las hojas o préndanla, busquen, quien quiera una Biblia física, ahí los anfitriones del staff de contacto van a estar pasando algunas Biblias, pero quisiera que todos tuviéramos abierto el Evangelio de Lucas capítulo 22.
Y vamos a leer un pasaje que narra muy detalladamente cómo fue este momento. Vamos a ver algunos detalles y concentrarnos en cómo Jesús convoca a sus discípulos a esta cena, a lo que conocemos como última cena, ¿no? Vamos a leer a partir del versículo 7, Lucas 22, 7. ¿Lo tienen? Listo, bueno. Dice así: cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Esta no era una fecha común y corriente. Se estaba celebrando una festividad muy importante de la Pascua. Y esto era la conmemoración de que el ángel del Señor había venido a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto y les había dicho a su pueblo que todos debían sacrificar un cordero sin mancha y compartir ese día la cena, y con la sangre del cordero marcaban los dinteles de las puertas. Cuando pasara el ángel, las casas que tuvieran esa señal iban a ser librados de la muerte en ese día. Y a partir de ahí se celebró siempre la Pascua. Y esto es muy especial. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor, a través del sacrificio de ese animalito, marcaba la salvación para ese pueblo en ese momento, ¿no? Y durante años y años se conmemoró la fiesta de la Pascua. Y aquí Jesús hace esta celebración especial también con sus discípulos. Dice: vamos a comer la cena de la Pascua, vayan y preparen todo. Siguen. Versículo 9 dice: ¿dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Pedro y Juan, me imagino que fue a los que él envió. Dice: miren, contestó Jesús, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Jesús tenía ya todo planeado, pero en todo caso les delega a ellos y les dice: vayan, recibirán una señal, sigan a este hombre y pregúntenle, ¿dónde es que el maestro quiere que hagamos la cena especial hoy? El hombre les dice: listo, sigan por acá, sigamos. Versículo 13 dice: ellos se fueron y encontraron todo tal cual como les había dicho Jesús, así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando hay una ocasión especial en la familia, se convoca a la mesa, se convoca a una cena especial. Por ejemplo, una de las cenas que yo más recuerdo fue cuando a mi suegro le pedí la mano de mi esposa. Cuando le dije: suegrito, te invito a un restaurante. No, en ese momento no era suegrito, era señor Suárez. Señor Suárez, quiero invitarlo a una cena especial. Y, sí, claro, César, ¿dónde? No, veámonos en tal restaurante. ¿Y qué pasó algo? Y yo, no, pues una cena. Esperé que comiera, que tuviera la barriguita llena, y en el postre, ¡guas!, le soltamos. Eso fue un momento especial al lado de la mesa. Pero también en otras ocasiones conmemoramos un evento especial al lado de la mesa, una graduación, un reencuentro con la familia, ¿cierto? Jesús quería compartir este momento especial con sus seres más cercanos, con sus amigos más amados, y les dice: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer.
Él ya les había anunciado, ya les había dicho, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, sufrir, morir, pero resucitará. Y yo creo que muchos de ellos quedaron como, bueno, sí Señor, sí Maestro, lo que tú digas. Pero ni siquiera Pedro había entendido y él seguía repitiendo. Pero había algo más profundo que el simple hecho de comerla y compartir ese momento. Decía, Jesús mismo dice, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Él sabía que por el momento iba a ser la última, pero que había una eternidad pendiente. Interesante, ¿no? Y es interesante porque en este evangelio, en el evangelio de Lucas, pero en todos los evangelios está la narración de la última cena. Pero este evangelio de Lucas hace mucho énfasis en el concepto del reino de Dios. Pero bueno, sigamos. Dice la narración en el versículo 17. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a ver el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Jesús seguía haciendo un énfasis en que ese momento era especial, pero no solamente era especial por el momento, sino por el significado eterno que tenía este momento. Y aquí hace referencia a lo que significaba la Pascua, aquel cordero que había sido sacrificado y que su sangre había salvado al pueblo anteriormente. En el versículo 20 dice, de la misma manera tomó la copa y después de la cena dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. El Señor Jesús sabe a qué se está refiriendo. Dios había hecho un pacto con el pueblo a través de la ley de Moisés y a través de muchas de estas cosas que sucedieron en el pasado, pero había algo especial en ese sacrificio que limpiaba el pecado, que cada vez que alguien quería reconciliarse con Dios tenía que ir al templo y hacer un sacrificio, y que la sangre de ese animalito, de ese cordero, de esa paloma, era el símbolo del perdón de pecados. Jesús hace esto, pero también recuerda el cordero de la Pascua y les dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Yo creo que los discípulos quedaron como así, Señor. Y yo creo que duraron asimilándolo no solamente la cena, sino más tiempo. Yo creo que hasta que vieron a Jesús clavado en la cruz y aún después de resucitado, cayeron en cuenta que Él era el nuevo Cordero, el Cordero sin mancha, el único capaz de dar el perdón y reconciliación para siempre, cuyo sacrificio era único, inigualable e irrepetible. Bueno, después lanza esa advertencia a aquel que lo está traicionando, y ahí es donde se miran unos a otros. ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo? Judas miró así como hacia arriba, hacia abajo. Y bueno, sigue el pasaje con la narración, pero quisiera que en este momento nos quedáramos con esa escena, con que Jesús le está compartiendo un momento muy especial a sus discípulos, pero le está dando un significado eterno a este momento.
Después, años después, el apóstol Pablo va a escribir en la primera carta a Corintios, en el versículo 23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esto que después de muchos años logra poner en palabras muy concretas el apóstol Pablo, es el mensaje que quiero que quede en el corazón de cada uno de nosotros. Uno de los sucesos más importantes de estos días, de esta semana que recordamos, es este nuevo significado al nuevo pacto, al sacrificio que da perdón de pecados, que da reconciliación. A que Jesús les estaba diciendo a los discípulos: yo soy el Cordero sin mancha, mi sangre es el sello de ese nuevo pacto y quiero que lo recuerden y que cada vez que ustedes lo hagan le cuenten al mundo en qué es lo que han creído. Y es por eso que el primer paso de esta celebración del día de hoy es que juntos vengamos a la mesa y tomemos la Santa Cena. Que recordando ese momento, digamos: creo en Jesús, creo en que Él se sacrificó, se entregó hasta la muerte por amor, para que yo pudiera tener perdón, para que yo no tuviera que ofrecer ningún otro sacrificio, sino que Él es el único y suficiente sacrificio para el perdón de mis pecados. Para que celebrando con esta copa y este pan, recordemos quién es Jesús y recordemos en quién hemos creído. Por eso queremos invitar a que cada uno de nosotros, así como Jesús lo hizo con sus discípulos, vengan, preparen la cena y compartámosla. Que cada uno de nosotros prepare su corazón y pueda venir a tomar un trozo de pan y una copa, recordando lo que Jesús hizo ese día y sabiendo el significado eterno que Él le dio a ese momento. ¿Por qué lo vamos a hacer así diferente? Porque Jesús dijo: vengan, háganlo, compártanlo, y cada vez que lo comparten, muéstrenle al mundo en quién han creído, muéstrenle al mundo que ustedes son hermanos, que no solamente comparten la mesa, sino que comparten la vida gracias a la fe que hay en común. Entonces, en este momento quisiera pedirles por tu sacrificio en la cruz. Gracias por entregar tu cuerpo hasta la muerte por amor a nosotros. Gracias por ser obediente a la voluntad del Padre y aún en medio del sufrimiento, obedecer. Gracias por derramar hasta la última gota de tu sangre para nuestro perdón, nuestra salvación, para tener de nuevo comunión con el Padre. Y gracias, Señor, porque lo hiciste por amor, porque eres el Cordero sin mancha, el único e inigualable Salvador, y porque nos das el privilegio no solamente de ser llamados hijos de Dios, sino también de llamarnos hermanos unos con otros. Nos das el privilegio de compartir la mesa alrededor tuyo, unos al lado de los otros, para soportarnos, para ayudarnos, para perdonarnos y sobre todo para contarle al mundo quién eres tú
anhelamos ese momento, Señor, que tú anunciaste, que volverás a tomar estos elementos, esta cena especial, hasta que se haya cumplido completamente tu reino. Gracias, Señor. Amén. Tomemos nuestro pan, nuestra copa, celebremos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: «Oren para que no caigan en tentación». Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: «Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya». Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. «¿Por qué están durmiendo?», les exhortó. «Levántense y oren para que no caigan en tentación». Este es uno de los segundos eventos que podemos ver en la vida de Jesús. Y es uno de los eventos más difíciles y llenos de más emoción que encontramos en los evangelios. Es un momento que sucede en un lugar que muchos hemos escuchado y que se llama el huerto de Getsemaní. Y yo no sé si de pronto el autor que escribió los evangelios estaba pensando en que Getsemaní podía ser un título perfecto para el evento que acabamos de escuchar. Porque Getsemaní significa prensa de los olivos. Resulta que ese huerto era un huerto de olivos y lo que se hacía era extraer aceite de oliva de allí. Y como se hacía era con una prensa que exprimía, que espichaba, que casi que trituraba los frutos del olivo, y así podía salir el aceite. Yo quiero decirles algo, y es: este evento en la vida de Jesús fue el momento donde su alma fue triturada, fue molida, fue espichada, de tal manera que por eso que creo que Getsemaní es un nombre perfecto. Porque aquí encontramos el momento en que Jesús, el miedo y la angustia estaban apretando su alma. Estaban, mejor dicho, presionándolo tan fuerte que lo único que quedó fue caer de rodillas y orarle a Dios. Y hoy quiero, con ustedes, que podamos sentarnos al lado de Jesús, como si estuviéramos ahí en ese huerto, sentados y ver la angustia que él estaba viviendo. Y en el texto vamos a encontrar algunos elementos que nos muestran esa angustia. El primero es que Jesús sale de allá del aposento alto, que era donde estaban tomando la cena con sus discípulos, y se va para el huerto. Y cuando llega al huerto, decide que solo se va a ir con sus amigos más cercanos. Eso muestra un poquito de oren, pónganse a orar conmigo, mientras yo esté allá, que ojalá ustedes estén orando por mí. O sea, la angustia de Jesús era tan grande que solo la presencia de sus amigos allí acompañándolo no era suficiente. También tenían que estar orando por él. Y cuando los va a dejar, les dice la siguiente frase, que a mí en lo personal es una de las frases que más me ha dado duro en el corazón, y les dice: oren por mí, porque siento una tristeza de muerte. Y Jesús no es ningún poeta, Jesús no es un dramaturgo, Jesús no está tratando de utilizar palabras bonitas porque él está en agonía de angustia. Jesús está hablando de la forma más literal que podía hacerlo. Jesús en su alma estaba sintiendo como si se estuviera muriendo. Nosotros lo decimos comúnmente, ¿no? Estoy muerto de la angustia. Bueno, Jesús no estaba utilizando una expresión del idioma para referirse. Jesús realmente estaba sintiendo como si fuera a morirse. La angustia de Jesús era tal que, aparte de que les dice a ellos: listo, oren por mí, siento que me voy a morir de la angustia, sale, y en los textos a veces pareciera que fuera como cuando nosotros oramos, ¿no?
Nos sentamos o nos arrodillamos, nos ponemos en posición de oración, cerramos los ojos y oramos. Pero Jesús no hizo esto. Cuando uno evalúa los verbos que se utilizan y que utilizaron los autores bíblicos, esos verbos muestran más como un tambaleo, como que Jesús iba caminando tambaleando después de que dejó a sus discípulos. Como que iba caminando como si fuera como que comienzan a flaquearle las piernas, como que la fuerza comienza a irse, como que la angustia es tan pesada que ya ni siquiera su propio cuerpo puede sostenerse, y cuando llega al lugar en el que va caminando, se cae sobre el suelo y pone la frente en el suelo y comienza a orar. La angustia de Jesús era tan grande que se derrumbó físicamente, cayó al suelo y, como si no tuviera más fuerzas para hacer otra cosa, allí oró. Pero miren que la angustia de Jesús era tan grande y tan fuerte que además la primera frase que sale de su boca cuando ora es una frase que es increíble. En el Evangelio de Marcos dice que él dice: Abba, Padre. Y para nosotros Abba, Padre no tiene mucho significado, pero en ese momento Abba, Padre era una expresión que hablaba de lo más íntimo, de la relación más profunda que podía tener un hijo con un papá. Digamos que si intentáramos crear una palabra en español que fuera algo así parecido, sería como decirle a Dios papito, como decirle papá, pero no papá como cuando uno saluda al papá cuando llega en la tarde, sino papá como cuando uno está en esa angustia y en ese terror tan grande que uno se acerca a decirle: papá, necesito tu cariño. ¿Saben cuántas veces Jesús llamó a Dios papito en todos los evangelios? Solo esa. Jesús nunca más, a pesar de que él había dicho que era el Hijo de Dios, nunca más está registrado que haya llamado a Dios papito. La angustia de Jesús era tan grande que él tenía que acercarse a Dios no como el Dios, el Padre todopoderoso de los cielos, sino como el Padre amoroso, íntimo y cercano que él necesitaba en ese momento. Y luego que le dice papito, él ora varias veces, y cuando se levanta dice que un ángel baja del cielo a consolarlo. Imagínense la angustia que estaba sintiendo Jesús para que un ángel tuviera que venir a calmarlo. Él no podía calmarse él solo, él no podía consolarse solo. Él necesitaba ayuda del cielo, ayuda divina para poder tranquilizarse. De nuevo, ¿cuántas veces creen que Jesús recibió ayuda de un ángel? Durante los evangelios, ninguna. Los ángeles siempre estaban para servirlo, para alabarlo, para hablar cosas lindas de él, para glorificarlo, pero para ayudarlo, para consolarlo, a Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del universo, nunca había bajado un ángel a consolarlo. O sea que la angustia que estaba sintiendo Jesús era impresionante. Y el pasaje cierra mostrándonos un aspecto más de la angustia que es increíble. Y es que dice que él comenzó a sudar y que sus gotas eran como gotas de sangre. Ese efecto es un efecto que es real. Es un efecto biológico que se llama hematohidrosis. Es un efecto donde los vasos sanguíneos de la piel se rompen y la sangre fluye y se mezcla con el sudor. Hoy en día todavía puede suceder. Dice que las estimaciones es que entre una persona de cada 8 millones le puede suceder, y solo le puede suceder en situaciones de extremo estrés, de extrema angustia. O sea, usted podría sudar sangre, pero tendría que estar bajo las peores condiciones de angustia y de estrés que pudiera vivir. Esto nos muestra este pasaje. Y es que la angustia que estaba sintiendo Jesús al estar orando allí era una angustia que ninguno de nosotros se puede imaginar. Era una angustia que estaba destrozándolo desde adentro hacia afuera. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, y es: listo, ya sé que Jesús estaba muy, muy angustiado. ¿Por qué podría estar Jesús angustiado en ese momento? Y yo les digo algo: Jesús sabía que iba a ser crucificado y sabía que iba a morir. Entonces uno podría decir, pues Jesús tenía temor y estaba angustiado por la crucifixión, por la parte física del dolor. Ustedes saben que cada azote que recibió Jesús era una vaina como de cuero, y al final tenía piedras o tenía puntillas, y cuando golpeaban a Jesús y levantaban el azote, eso levantaba la piel del músculo de Jesús. Y además de eso, a Jesús lo toman después de que lo azotan, lo golpean con puños, con patadas, de todo. Lo suben a la cruz y le clavan las muñecas y el empeine de los pies con clavos. Y dejan que su propio peso del cuerpo
cuelgue sobre la cruz. Tanto que Jesús no muere, me dicen que médicamente Jesús no muere por los golpes y esto, sino Jesús muere porque se asfixia del peso que recae sobre el tórax. O sea, Jesús probablemente tenía todas las razones para temer esa muerte. Era una muerte horrible, era un dolor impresionante. Jesús pudo haber tenido miedo y la angustia que estaba sintiendo de pronto venía del dolor físico. Pero hay otros que dicen que de pronto Jesús sentía angustia porque iba a ser abandonado. Y saben, hay dolores mucho más grandes que el dolor físico, como el dolor del abandono. Porque Jesús, sus amigos, las personas que lo amaban, las personas que lo seguían, las personas que estaban con él todo el tiempo, su mejor amigo, el que dijo que iba a ir con él hasta la muerte, ¿qué hace cuando lo arrestan? Lo niega, lo abandonó. Y aunque nosotros odiamos a Judas, porque pues hay buenos motivos para odiar a Judas, pero aunque nosotros lo odiamos, Jesús lo amaba, era un amigo de él. ¿Y qué hace Judas con él? Lo traicionó. Entonces hay muchos que dicen que de pronto esa agonía que sentía Jesús allá arrodillado orando era por el abandono de sus amigos. ¿Sabe cuántos amigos de Jesús estuvieron en el momento en que él estuvo crucificado? Hombres, solo uno, que parece que es Juan. Y mujeres, solo su mamá y 2 de sus amigas. Después de las multitudes que lo habían seguido, habían estado atrás de él, que casi que lo aprovechaban por sus milagros, que decían que era el Salvador, que en el Domingo de Ramos, apenas unos días antes, lo habían alabado y habían dicho que era el Dios, que era el Mesías. Ahora Jesús estaba solo por completo, con solo 4 personas junto a él en la cruz. Entonces muchos dicen que ese abandono pudo haber sido el miedo que Jesús sentía. O saben, de pronto hay un miedo que puede ser el que Jesús tenía. Y era el miedo a la muerte, porque Jesús sabía que él iba a morir. Jesús no pensaba que él iba a ir a la cruz y que en ese momento iban a bajar ángeles y lo iban a bajar de la cruz y él iba a salir victorioso. No, Jesús sabía que él se iba a montar a la cruz y iba a afrontar el mayor miedo que todo ser humano tiene: la misma muerte para él. Jesús sabía que se iba a montar a la cruz y que iba a dejar de respirar, que su espíritu se iba a separar de su cuerpo, porque él iba a morir. Entonces, muchos debaten entre cuál es el miedo que tiene Jesús. El problema de cualquiera de esas 3 teorías, o de las 3 juntas, porque podríamos decir que Jesús tenía miedo por todo esto, es que a lo largo de la historia han muerto muchas personas que han sufrido martirio y que aún así en el momento de su muerte han mostrado una valentía tenaz. En los primeros siglos de la iglesia murieron un montón de cristianos en la hoguera, por los leones, de muchas maneras horribles, que hasta el último momento estuvieron totalmente valientes con su mirada hacia el cielo. Entonces, si Jesús sentía una angustia tan grande por esto, habría que decir algo: es que Jesús es un cobarde. Porque si Jesús tenía miedo, pero muchos no tuvieron miedo por eso, entonces Jesús es más cobarde que ellos. Y por eso es que tenemos que ir a la misma oración de Jesús para entender cuál era realmente la angustia que estaba sintiendo Jesús en su corazón. Y él dice en su oración: Abba Padre, Dios mío, Padre mío, si puedes, quita de mí esta copa. O si puedo evitar, como escuchamos, no quiero tomar este trago amargo. La copa o el trago amargo, a lo que se refería Jesús con ese era el origen que le causaba tal angustia a Jesús. ¿Y saben cómo sabemos qué es lo que significa? Porque en el Antiguo Testamento hay muchas referencias a esta copa. Hay muchos salmos, hay muchos profetas que utilizaron este mismo símbolo para explicar algunas cosas de las características de Dios. Y esta copa, en resumen, para no ir a todas las citas y hacer todo el estudio, esta copa significa una sola cosa: y es la ira profunda del Dios Todopoderoso. A eso era a lo que Jesús le tenía tanto miedo y tanta angustia. Jesús estaba aterrorizado no por la muerte, no por el sufrimiento físico, no por el abandono de sus amigos. Estaba aterrorizado porque él iba a tener que soportar la ira profunda de Dios en su propio espíritu. Y a veces para nosotros es difícil entender este concepto de la ira, pero yo quiero darle un breve ejemplo para ver si puedo ayudarnos a llegar allá. ¿Cómo cree que se siente Dios cuando ve que un niño, por ejemplo, en La Guajira muere de hambre? Debe llenarse de ira profunda. ¿Cómo se siente Dios cuando, por ejemplo, aquí en Bogotá, un joven mata a otro joven por robarle una bicicleta o un celular? Debe sentir una ira profundísima.
¿Cómo se debe sentir Dios cuando en medio de un hogar, allá entre las cuatro paredes de una casa, un esposo golpea casi hasta la muerte a su esposa? Dios debe sentir una ira muy profunda. Ahora piense en todos los eventos de nuestras propias vidas, cuando nosotros le hemos hecho daño a alguien, cuando nosotros hemos engañado a unas personas, cuando hemos hecho cosas que dañan al otro. Todas esas cosas producen en el corazón de Dios mucha ira, porque Dios nos amaba y nos lo dio todo y quería que viviéramos en amor. Y vernos como estamos produce mucha ira. Ahora piense que toda esa ira de nosotros en este momento se acumula junto con la ira de todas las generaciones pasadas. Todas las guerras, maltratos, genocidios, todos los abusos pasados, todo eso también acumula la ira de Dios. Y piense en el presente, en el futuro. Todo lo que vaya a pasar de aquí en adelante, que los seres humanos hagan, que nosotros llamamos pecado, todo eso va a acumular la ira de Dios. Ahora imagínense toda esa ira condensada como un embudo cayendo sobre una sola persona, sobre Jesús. Jesús sabía que en la cruz iba a enfrentar la ira completa de Dios, la magnífica e inmensa, todopoderoso, gigante, infinita ira de Dios. Y claro que por supuesto, claro que ahí cobra total claridad la angustia que estaba sintiendo, que sentía que se iba a morir, que un ángel tuvo que consolarlo, que lo hizo sudar gotas de sangre. ¿Y por qué es importante para nosotros esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros el estar allí sentado frente a los olivos viendo a Jesús sentir esta angustia? Yo encontré dos razones muy importantes. Y la primera es que muchas veces sentimos que las angustias que nosotros vivimos nadie las puede entender. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando usted está en un funeral, pierde un ser muy querido y usted siente la angustia y el dolor de no saber qué va a hacer sin esa persona en su vida, y se le acerca una persona, ¿qué es lo primero que le dice? Lo siento mucho. Mira, lo siento mucho, que Dios te consuele. Y yo les voy a decir la verdad es que ellos tienen buenas intenciones, y yo lo he hecho, yo tenía buenas intenciones al hacerlo, pero la verdad es que nadie puede sentir el dolor y la angustia que muchas veces sentimos cuando perdemos a alguien. Otro ejemplo, cuando estamos en una crisis económica, cuando llegan las deudas y no hay con qué pagarlas, o cuando, por ejemplo, tú quieres darle algo a tu familia, quieres darle educación a tus hijos, pero tú sabes que el dinero no va a alcanzar porque estás en una crisis, y tú vas a una persona y te dice, lo siento, voy a orar por ti. Mire, esa persona tiene todas las buenas intenciones del mundo y va a orar por usted muy posiblemente, pero es muy difícil que esa persona llegue a sentir la angustia y el miedo que usted siente cuando usted abre esas cuentas sin pagar, cuando usted recibe esas cartas de que está en crisis. O le tengo otro ejemplo, por ejemplo con los más jóvenes. Cuando un joven le rompen el corazón y siente la angustia de ver que la persona que él ama se va porque ya no le ama. O cuando un joven llega al colegio y sabe que va a ser de pronto rechazado por el otro grupo de jóvenes que está allí. O cuando un amigo de la infancia se va por alguna razón y ese joven llega a su casa y su mamá con toda la dulzura se le acerca y le dice, mi vida, yo te entiendo, tranquilo. Miren, la realidad es que la mamá tiene en su corazón mucho amor, pero muy pocos pueden entender o sentir la angustia que siente un joven cuando tiene que afrontar estas situaciones. Para cada una de esas situaciones, porque cada uno vive una angustia diferente, cada uno de nosotros tiene angustias tan profundas que creemos que nadie puede entenderlas, va este primer mensaje, y es, hay alguien que sí puede entenderlo. Jesús puede entender sus angustias, porque Jesús vivió en este texto, en este momento de su vida, una angustia mucho mayor a la que usted quizás está viviendo. Jesús no se sienta al lado y le dice, ¿sabes qué? Supéralo, tranquilo, fuerza, adelante, hágale. Jesús tampoco te dice, ¿sabes qué? Bueno, voy a orar por ti, que te vaya bien, adelante. No, Jesús te dice, yo sé por lo que estás pasando, porque yo pasé por momentos como esos y aún muchos peores que esos. Lo segundo que quiero que veamos y que nos puede ayudar este texto es a entender que la angustia que vivió Jesús fue la angustia que por así decirlo, que nos robó Jesús a nosotros. Porque Jesús estaba sintiendo la angustia de la ira de Dios, pero yo les pregunto, ¿la ira de Dios sobre quién iba a caer? Sobre nosotros. Este es el mensaje maravilloso del Evangelio, que Jesús estaba sintiendo no una angustia de Él,
Jesús, como decía Matacho ahorita, Jesús era el Cordero perfecto, no tenía mancha, no había cometido pecado. Él no merecía la ira de Dios. Él decidió tomar la ira de Dios que era para nosotros, para Él. O sea que la angustia que Él estaba sintiendo era la angustia ¿de quién? De nosotros. Cada uno de nosotros debía estar sudando sangre de la angustia. Cada uno de nosotros debía estar tumbado y derribado de la angustia. Pero Jesús en ese momento la toma y Él la vive para que nosotros no la podamos o no la tengamos que volver a vivir. Hace unos años, algunos de ustedes los conocen, Jairo Ricardo y Cata, que son pastores de la Iglesia Colina, perdieron a su hija mayor. Ella tuvo una leucemia y en un par de años, Paulita, que era el nombre de ella, falleció. Y creo que si hay un dolor o una angustia profunda en el corazón de un padre, es tener que ver morir a sus hijos. Tal vez sea una angustia que parece inconsolable, pero yo les voy a decir algo. Cuando Paulita ya falleció, esa misma noche nos llamaron, nos avisaron, y entonces con mis papás y con mi esposa salimos para el hospital y llegamos allá y nos encontramos con Cata. Y pensando que yo iba a estar totalmente derrumbada, escuchamos una frase que jamás se nos va a quitar de nuestra cabeza. Ella dijo: yo nunca le voy a torcer el brazo a Dios. Dios ha decidido que Paulita esté hoy con Él y yo me encuentro en paz. Unas semanas después fue el funeral de Paulita aquí en esta iglesia. Estaba lleno esto, los 2 pisos, las escaleras, estaba todo el mundo. Y yo creo que lo que uno espera ver por lo general es pues los papás derrumbados, tristes, llorando, total. Y claro que había dolor. Pero en un momento, cuando van a dar una reflexión, Jairo Ricardo se para dar su reflexión y dice: yo estoy en paz. Yo estoy tranquilo. Porque aunque Paulita no está, y eso produce dolor, eso produce nostalgia, eso produce un montón de sentimientos, aunque Paulita no está, Paulita hoy está con Dios. Yo estoy tranquilo. ¿Saben dónde estaba la angustia de Jairo Ricardo? Estaba viviéndola Jesús en Getsemaní. Porque si Jesús no hubiera muerto, si Jesús no hubiera estado allí orando, no sabríamos dónde estaría Paulita, y él no lo sabría. Pero Jairo Ricardo pudo pararse y decir: yo estoy en paz, con dolor pero tranquilo, con tristeza pero con alegría de saber que hoy Paulita está en el cielo. ¿Por qué? Porque un día Jesús se arrodilló allí y, agonizando de la angustia que estaba sintiendo, oró a Dios y luego hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Porque Jesús tomó nuestra angustia y la hizo suya. Y eso fue lo que sucedió en Getsemaní. Vamos a orar. Señor, una noche como estas, poder ver y compartir contigo una noche como estas en tu vida, allí en el frío huerto de Getsemaní, es quizás una de las experiencias más profundas que puede cambiar nuestra vida. Ver que siendo tú, Jesús, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y el Señor de señores, el León de Judá, el hombre más valiente, más cálido, el hombre más alegre del mundo, verte arrodillado, sin fuerzas, angustiado, necesitado de consolación y lleno de miedo, es ver el costo que tuvo lo que hiciste por nosotros. Señor, yo solo quiero pedirte 2 cosas. La primera es que cada vez que yo tenga angustias, cada vez que cada uno de nosotros sienta una angustia, no sintamos un Dios lejano, no sintamos un Jesús lejano en las historias de la Biblia, sino un Jesús que vivió angustias y dolores como nosotros y que se puede sentar a nuestro lado a decirnos: te entiendo, estoy contigo, yo pasé por algo igual a ti. Señor, ayúdanos a también vivir de una forma diferente, porque claro, hay angustias en el día a día, claro que sí, pero la angustia más grande de estar separados de ti, Jesús la tomó para Él mismo y no la quitó. Nos robó la angustia que debíamos sentir. Las gotas de sangre que debían correr por nuestras cabezas, por nuestra frente, corrieron por la frente de Él, Señor. Queremos venir a ti esta noche y orarte, Señor, así como Jesús te oró.
Queremos entregarte nuestras angustias, Señor. Queremos entregarte todo aquello que no nos deja dormir a ti, Señor. Queremos hacerlo porque Jesús lo hizo, Señor, y por eso hoy podemos hacerlo. Yo quiero que usted siga orando allí donde se encuentra, que usted pueda hablarle a Dios, que sea su propio momento en su propio jardín de Getsemaní. Que usted tenga un tiempo en este momento para hablar de usted a Dios y contarle qué es lo que le angustia. Poner en sus manos todo eso que le angustia. Que sea usted y Dios nomás allí orando. Ojalá pueda también agradecerle a Dios por lo que hizo. Ojalá pueda poner en sus manos su espíritu, su corazón, para que también un ángel del cielo venga y lo consuele. Pero que por todo, sobre todo, usted pueda orar agradecido de que Jesús tomó la angustia que era suya y la hizo para él. Siga orando allí y hablando con Dios. Estas escenas son sobrecogedoras, insoportables si se quiere. Ahora que las veía, recordaba cuando era niño y tenía que vivir estas fechas. Las vivía con mucha pesadumbre. No entendía nada, no sabía qué era lo que estaba pasando. Lo único que entendía era que era una fecha de dolor, de profundo dolor, pero no entendía la magnitud de ese dolor, no sabía a qué se refería tanto dolor. Recuerdo que alguna vez nosotros como familia no paseábamos en Semana Santa. Mi padre no era un hombre creyente, mi madre sí, y eso entonces hacía que en la casa hubiera como una especie de mezcla de cómo pasar estos días. Pero en alguna ocasión tuvimos que ir al pueblo de donde es mi madre, en Jericó, Antioquia. Y en ese pueblo tuvimos que ir a lo que ella llamaba las ceremonias. Y estuvimos en alguna procesión, en la noche, se fue la luz, había rayos y centellas. Estaba todo el escenario preparado para algo tremendamente triste y doloroso, pero sin significado. Yo no entendía muy bien por qué la gente estaba tan triste y por qué hacían una serie de cosas que para mí eran absolutamente absurdas. Se comía distinto, se prohibían ciertas cosas, la gente en Jericó se vestía de negro. Yo hoy no me vestí de negro por eso, sino porque este es el único chaleco que tengo. Y definitivamente fue una fecha terriblemente marcadora para mí. Yo quizás tendría unos 12 o 13 años. Y ese día decidí que yo no iba a creer en una religión que hablaba de tanto dolor. Es más, que iba a creer en una religión inventada por mí. Y entonces empecé a creer en mis conocimientos y en el poder de entender las cosas y de aplicarle mucha inteligencia a la vida. Y bueno, me hice adulto pensando de esa manera. Pero poco a poco he ido comprendiendo algo muy profundo. Y es que en este evangelio, en el de Lucas, lo que nos encontramos es que un historiador narra la vida de Jesús y que en los últimos momentos, en los últimos pasajes, cuando él habla acerca de la crucifixión, lo que vamos entendiendo es que Jesús se entrega a su muerte. Es decir, hay algo que me desafiaba siempre pensarlo, y es que Jesús no fue muerto por los judíos, ni fue muerto por los romanos. Él se entregó, y se entregó como un cordero para recordar
justamente aquella prescripción del Antiguo Testamento en donde el cordero simbolizaba la Pascua, el paso de la esclavitud a la libertad. Lucas lo narra de una manera tajante, como todo un historiador. No hay descripciones profundas, sino simplemente hechos que son lanzados uno tras de otro. La vida de Jesús, según Lucas, siempre tuvo una conciencia de que Dios Padre estaba con él. Creo que fue evidente ahora cuando escuchamos a Mateo hablando sobre Getsemaní, cómo Jesús inclusive en sus últimos momentos tenía una noción perfecta de que el Padre estaba con él. Tenía además una noción de que el sistema religioso y el sistema político de su época no eran justamente lo que Dios Padre anhelaba y quería para la humanidad. Pero sabía que oponerse a esos sistemas le traerían su propia muerte, como él lo profetizó. Creo también que algo que he ido entendiendo es que las personas que estuvieron involucradas en el juicio y en la muerte de Jesús tuvieron también toda la conciencia y toda la voluntad humana para hacerlo o no hacerlo. Recuerdo que cuando era niño en el colegio alguna vez hicieron una representación de Semana Santa y el único papel que quedó fue el de Judas, y ese me tocó a mí. Y yo me lo gocé mucho porque me gustaba mucho actuar, pero me gustó mucho porque era un papel fácil. No había que hablar tanto como Pedro o Juan, que eran habladores, sino simplemente estar allí y traicionar. Y me di cuenta que esa traición tiene mucho que ver con la voluntad del ser humano. Me di cuenta de algo que ahora Mateo estaba explicando: ese cáliz del cual quiere pasar Jesús es un cáliz que sí representa la ira de Dios, pero que ahora, en esta nueva forma de verlo, en esta manifestación de la cruz, entendemos algo muy poderoso, y es que Jesús fue juzgado por su propio pueblo, fue juzgado además por los paganos que tenían además el poder de perdonarlo. Ese era Poncio Pilato. Fue juzgado por Herodes. Y todos los juicios fueron juicios donde no se encontraba culpa alguna. Pero era necesaria una condena. Y esa condena era necesaria porque, según la ley, había que hacerlo antes de que empezara la Pascua. Y eso era lo que querían los sacerdotes del templo. Entonces, me encuentro con esos tres elementos. Uno, que Jesús se entregó. Dos, que la vida de Jesús siempre estuvo en total entrega al Padre. Y tres, que el juicio que es hecho sobre Jesús es un juicio también hecho sobre un inocente. Y esos tres elementos son los que constituyen todos los pasajes de los versículos que hablan sobre la crucifixión. Es decir, me encuentro con que Jesús, llevando su cruz al Gólgota, presentándose ante el pueblo de una manera vociferante, escandalizados, algunos muy tristes, otros expectantes. Las crucifixiones eran todo un espectáculo en aquella época. Salen a mirar qué es lo que está pasando. A algún profeta deben estar crucificando los romanos. Y me encuentro que en ese camino a la cruz y en la cruz misma aparece algo que tiene que aparecer aquí para poder entender que esa ira de Dios se transforma. Y es cuando podemos entender que Jesús se transforma en un varón de dolores. Ustedes encuentran esto en un versículo hermosísimo que está en Isaías. Isaías 53:3 habla de esto. Dice que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en ese mismo momento, la ira de Dios se transforma en dolor. El pecado ahora es dolor para Dios, dolor profundo. Y no hay otra manera de expresarlo sino con el dolor
de su hijo totalmente atormentado, menospreciado, burlado, ofendido, tentado, para que abandonara entonces esa cruz, para que esos ángeles lo bajaran de la cruz, para hacerle caso a la tentación y poder renunciar a semejante tormento. Este varón de dolores es Jesús el Nazareno. Jesús el que representa el dolor que el pecado le causa a Dios. De ira pasamos a un dolor profundo, un dolor que para el ser humano se transforma en un sufrimiento. Y el pecado delante de Dios es sufrimiento. Pero también ocurre algo maravilloso. El Hijo de Dios ahora es Hijo de Hombre. Un título que aparece en los evangelios de tanto en tanto, pero que anuncia una verdad profunda. Este Hijo de Dios, que sabía lo que iba a pasar con él, ahora está a merced del pecado. Ahora este Hijo de Dios ha tenido que tomar el pecado, hacerse pecado, como después lo va a mencionar Pablo en 2 Corintios 5:21, para poder, sin ser pecador, tomar el sufrimiento que el pecado le ocasiona a Dios y que distancia tanto al ser humano de Dios y de su reino, para poder entonces hacer el pacto que nuevamente va a transformar al Hijo del Hombre en alguien tan sufriente, pero en alguien tan entendido por el Padre. Un teólogo que me gusta mucho, que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, él mismo, mártir, asesinado por los nazis, escribió un poema hermosísimo. Voy a permitir solamente leer 2 estrofas de las 21 estrofas que tiene el poema. Y dice: los hombres se dirigen a Dios cuando se sienten necesitados, imploran ayuda, piden felicidad y pan, salvación de la enfermedad, de la culpa y de la muerte. Todos lo hacen así, todos, cristianos y paganos. Y en una segunda estrofa dice: los hombres se dirigen a Dios cuando lo sienten necesitado, lo encuentran pobre y despreciado, sin abrigo y sin pan, lo ven devorado por el pecado, la debilidad y la muerte. Los cristianos están con Dios en su pasión. Este varón de dolores, este hombre despreciado, este hombre que no tiene patria en ese momento porque nadie quiso salir en su defensa, porque nadie entendió la dimensión de su sacrificio, este hombre nos representa a todos nosotros, no solamente en la angustia profunda como la de Getsemaní, sino en el dolor profundo que el pecado le causa a Dios Padre. Por eso, cuando Jesús es llevado a la cruz y es crucificado con estas escenas tan terribles y tremendas, cuando vemos los clavos que atraviesan sus manos o los clavos que atraviesan sus pies, cuando es izado en la cruz, cuando muchos reconocen allí alguno de estos antiguos pasajes que hablan acerca de que maldito es el hombre que muere en la cruz, entendemos que la cruz para nosotros representa algo muy poderoso. Representa que Dios deseó en su voluntad hacerse hombre, sufrir con el ser humano, entender la angustia, la ansiedad, pero sobre todo entender ese dolor que el pecado le ocasiona a Dios, y murió por todos nosotros, crucificó, dejó en la cruz todo el dolor, toda la desazón, toda la confusión, toda la ignorancia humana. Cuando Jesús le hablaba a sus discípulos y le hablaba a la gente y explicaba que Él era la vida y explicaba que Él era el camino y explicaba que de esta forma podríamos otra vez llegar al Padre, empezamos a comprender algo profundo. La cruz simboliza no solamente un instrumento de tortura, un instrumento de oprobio, sino precisamente un medio. Y es un medio para que nazca nuevamente la esperanza para el género humano. Cuando yo veo ahora la cruz, entiendo que el sacrificio
de Jesucristo fue un sacrificio y sigue siendo un sacrificio válido para todos los hombres que vivieron en la antigüedad, para todos los que vivían en su momento cuando Él vivió acá y para todos nosotros y los que viviremos. Es un sacrificio que vuelve a unir a el ser humano con la eternidad. Es como si Jesús fuera ahora la sangre del Cordero que se pinta sobre el dintel, sobre la entrada a la eternidad y que nos permite entender que todo este sacrificio tuvo una noción, un sentido muy especial. Y ese sentido especial tiene que ver con que Dios Padre ahora nos otorga una nueva oportunidad de tener esperanza, una nueva oportunidad de sentir que la vida puede ser distinta, que mi vida particular puede ser distinta. A veces cuando pensamos en los sucesos de la cruz y los pensamos tan lejanos, tan de epopeya, tan de película de Semana Santa, no nos imaginamos que la cruz es más cotidiana de lo que creemos. Jesús quiso, mediante su sacrificio, entrar en la vida cotidiana del ser humano. Jesús quiso traer a través de la cruz nueva vida, vitalidad profunda para la vida del ser humano. Quiso que todo el cosmos, y quiero hacer aquí una aclaración interesante, hoy cuando en física cuántica se habla de cosmos, no son los planetas y las estrellas solamente, sino que entendemos cosmos como toda la relación entre las partículas y esas constelaciones y esos planetas. Hoy que podemos tomarle fotografías a los agujeros negros en el espacio, hoy que nos preciamos de tanto desarrollo y de tanta tecnología, es allí donde quiere estar el sacrificio del Señor, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, porque trajo vida a toda esta creación, pero no una creación externa a nosotros, sino la creación que tiene que ver con cada uno de nosotros y la relación con el mundo. Es decir, Jesús crucificado propone nuevamente que restablezcamos el proyecto original del Padre. No es la destrucción lo que trae el Señor, sino es la nueva creación, es la nueva forma de entender la relación con la eternidad. Y es una forma de entenderlo a través de lo que somos nosotros. Una vitalidad ya no solamente de vida biológica, sino una vitalidad espiritual, personal, para mí, para Juan Carlos, para cada uno de nosotros, de manera singular y específica. Una nueva vitalidad para la vida de pareja, una nueva forma de relacionarnos, de volver al proyecto original de Dios Padre cuando creó a un hombre y a una mujer y los unió en matrimonio, en deseo sagrado para esa unión. Una nueva vitalidad para la familia, trayendo además la posibilidad de que nuestras relaciones de familia sean relaciones armoniosas, sean relaciones de desarrollo, de crecimiento, de perdón. Trajo también vitalidad social, es decir, que cada uno de nosotros cuando está en su vida habitual, en su vida cotidiana, allí donde trabajas, donde te desarrollas, donde creces, también puedes llevar este nuevo mensaje de esperanza. No solo que Cristo murió por nosotros y por cada uno, sino que quiere restablecer el proyecto original de Dios con la sociedad, con la forma de relacionarnos con el trabajo, con la manera de ganar dinero, con la forma de ser ciudadanos. Trajo también una nueva vitalidad natural, es decir, una nueva relación con la naturaleza, establecida desde el comienzo de los tiempos, cuando el Señor Dios hace todo y propone que el ser humano esté a cargo de todo. Trajo una nueva vitalidad, entonces, en general, espiritual, porque ahora el Espíritu de Dios entró en la vida diaria. Y eso es lo que propone entonces Jesús con su crucifixión, con ese dolor supremo, con ese tormento, con ese abandono, porque además de los juicios hechos aquí, Él tuvo que vivir otro juicio. Cuando Lucas habla acerca de que hubo un momento en que se oscureció todo y hubo tal penumbra
entendemos que allí estaba pasando algo sobrenatural. No es que la naturaleza estuviera triste, es que estaba ocurriendo un fenómeno de dimensiones espirituales tremenda. Estaba siendo ahora juzgado el Hijo de Dios, juzgado desde la perspectiva del pecado, de lo más profundo del pecado, desde la perspectiva de la muerte, la negación de toda esperanza, desde la perspectiva del mundo que ha deseado establecer una lógica diferente a la lógica de Dios. Ese juicio, ahora Jesús lo gana desde la perspectiva de ser el Hijo del Hombre, porque ha entendido que el dolor que nos abate, el dolor que nos consume, es un dolor tan profundo que no deseamos vivir separados de Dios, que gracias a su sacrificio ahora podemos tener la eternidad a la mano, cerca, que ahora es posible restablecer la común unión con Dios Padre, que ahora Dios Padre ha podido borrar la mancha terrible del pecado a través del inocente que muere como pecador. Y esto es lo que representa realmente la crucifixión. Este tremendo salvavidas que nos lanza Dios, esta tremenda posibilidad que tenemos ahora de vivir de una manera distinta, nos hace entonces ahora desear, así como Jesús lo deseó, que su espíritu estuviera con el espíritu del Padre. Yo quiero proponerte que reflexiones sobre esto y que pienses muy seriamente que la crucifixión no es solamente un hecho histórico, sino que es un hecho sobrenatural. Es un hecho además que trae la redención al ser humano, a todo el género humano, pero sobre todo una redención que es diaria, de todos los días. Cuando yo puedo recordar que Cristo murió por mí y puedo acordarme que tengo acceso a la vida eterna, que el Espíritu del Padre está en mí, que puedo repetir con el Señor Jesús que en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos me pongo para poder entender este mundo, para poder entender estas características que a veces son tan contrarias a este sacrificio hecho por Jesús en la cruz. Ese es el valor de la cruz. Quiero pedirles que oremos. Por favor, cierren sus ojos. Y si allí, en tu sitio, sientes, te identificas con alguna de las partes de las cuales hemos narrado, puedes levantar tu mano para poder orar por ti de manera directa. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por la redención que ha significado la cruz y que seguirá significando en nuestra vida diaria. Señor, queremos llevar la redención a la vida. Queremos llevar la redención a nuestra cotidianidad. No queremos simplemente vivir la vida como espectadores de una crucifixión. Sabemos que tendremos que vivir un Getsemaní propio. Sabemos que te tendremos que acompañar. Pero sobre todo, Señor, sabemos que tu sacrificio es absolutamente suficiente para borrar nuestra distancia de ti, Padre. Queremos pedirte que por ese sacrificio, por la muerte de Jesús en la cruz, por su resurrección, por todo lo que ha significado y seguirá significando para el género humano, podamos tener la eternidad al alcance de la mano. Te pedimos, Padre amado, que nuestras vidas se santifiquen, que nuestras vidas, Señor, te sigan a ti y acepten que el sacrificio fue hecho en nombre de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque también vemos a nuestros familiares, a la gente que amamos, a las personas que estimamos, y ellos también son posibles portadores de este perdón, de esta expiación. Señor Dios, te damos gracias por el magnífico cordero que propusiste para esta Pascua. Te damos gracias por un cordero absolutamente inocente, un cordero que se entregó al pecado y que fue redimido del pecado y que sufrió el dolor del pecado
para poder otorgarnos salvación a todos nosotros. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque eres vida en nuestra vida, porque trajiste vida a nuestra vida, porque nuevamente el hálito de vida de Dios Padre está con nosotros. Gracias, Dios. No tenemos cómo pagarte, pero sí sabemos algo, Señor. Nuestro arrepentimiento, nuestro diario sentirte, Señor, te complace. Y te pedimos que nos otorgues siempre un corazón blando para poder continuamente estar en relación contigo y no olvidar el dolor de la cruz, pero sobre todo no olvidar la magnífica posibilidad que ahora tenemos de estar contigo en la vida eterna. Gracias, Dios, y en el nombre poderosísimo de tu Hijo Jesucristo, entregado sin tener culpa, sin tener pecado, te agradecemos infinitamente y pedimos por toda la gente que amamos, Señor, para que ellos también conozcan estas buenas nuevas, estas buenas noticias. Somos salvos. Amén.